Buen día, profesora. Mi nombre es Santa de la Toña y el día de hoy hablaré sobre el módulo 2, que trata sobre software de red. Veremos los diferentes puntos del temario del módulo, empezando por el concepto de software de red, sus jerarquías de protocolos, aspectos de diseño de capas y la relación entre servicios y protocolos, también los modelos de referencia, que pueden incluir el modelo OSI, dando una introducción sobre ellas, y también mostrando los modelos de capas del modelo OSI, y también el modelo TCP/IP, dando su definición, los niveles o capas, y mostrando los protocolos de cada capa y sus funciones, a su vez que también se muestran los servicios de cada capa. A modo de introducción, es importante entender el concepto de protocolo. Se podría decir que son mecanismos los cuales están basados en un conjunto de reglas que definen las acciones a llevar a cabo en cada caso. De esta manera, en cada arquitectura van apareciendo protocolos que determinan los diferentes formatos en el que presentar la información y la forma en que se tienen que tratar para su transferencia. Dicho de otro modo, las reglas que definen o regulan la comunicación son los llamados protocolos. Un protocolo, por lo tanto, es un lenguaje, con su sintaxis, su semántica y su adecuada temporización. Una arquitectura de comunicaciones se podría decir que es un tipo de estructura que permite la subdivisión de tareas de comunicaciones en un conjunto de diversos módulos, que son los que forman esta estructura. Su objetivo principal es la de hacer posible que usuarios de distintos sistemas puedan intercambiar la información. Ahora procederemos a ver algunos conceptos clave para poder entender la arquitectura de los modelos. Como primer concepto tenemos a las primitivas, que es la llamada a un procedimiento y o la puesta en marcha de un dispositivo físico que se encarga de realizar el servicio. También están las entidades, que es cualquier elemento capaz de transmitir datos. Esto pueden ser aplicaciones de usuario, paquetes de transferencia de ficheros, sistemas de gestión de base de datos, facilidades de correo electrónico o terminales. También está el sistema. El sistema es un objeto físicamente diferenciado que contiene una o más entidades. Y también está el servicio de usuario, que es la aplicación con la que se establece la comunicación. También tenemos a las entidades pares. Se le llama entidades pares a cuando dos entidades distintas son dialogantes y se encuentran en diferentes computadoras. También está el concepto de interfaz, que es el conjunto de todas las primitivas que puede usar para establecer y mantener una comunicación, que le permite comunicarse con la entidad que va a realizar la comunicación. También tenemos el usuario del servidor y proveedor del servicio. Un nivel es un usuario del servicio del nivel inmediatamente inferior y que un nivel es un proveedor de servicio del nivel inmediatamente superior. También tenemos el concepto de protocolo de nivel, que son las reglas que permiten la comunicación entre entidades de un mismo nivel. Tenemos también el punto de acceso al servidor. Una interfaz usualmente está constituida por uno o más puntos de acceso al servidor, que funcionan a modo de puertos y que sirven para identificar la entidad que ha solicitado el servicio. También tenemos el PCI, que es el Protocol Control Information, a la información de control que una entidad de un nivel añade a la UDP o PDU del nivel anterior se le llama información de control de protocolo. Continuando con lo anterior, una unidad de datos del protocolo, también abreviado UDP, es la unión de datos que se le han pasado a un nivel, más la información de control que se le ha añadido. También está el concepto de primitivas y parámetros. Los servicios entre niveles adyacentes vienen expresados en términos de primitivas y parámetros. Se debe recordar que una primitiva se especifica una función a ejecutar y los parámetros se usan para pasar datos e información de control. Bien, ahora, continuando con las primitivas, existen cuatro tipos de primitivas para definir las interacciones entre niveles adyacentes. Tenemos la primitiva de solicitud, que es la llamada por el usuario de un servicio para invocar dicho servicio. La primitiva de indicación, que es usada para indicar que un servicio ha sido pedido por una entidad par de otro sistema. La primitiva de respuesta, que es llamada por un usuario de un servicio para asentir o terminar algún procedimiento previamente invocado por una indicación a ese usuario. Y la primitiva de confirmación, que es llamada por el proveedor de un servicio para asentir o terminar algún procedimiento previamente invocado por una solicitud de un usuario del servicio. Ok, en pantalla se puede observar dos ejemplos de algunos de los conceptos vistos anteriormente. A la izquierda tenemos un ejemplo de entidades pares. Podemos observar el par de entidades tratando de comunicarse entre sí, estando cada uno en cada extremo del sistema de comunicación. Y a la derecha podemos observar
un ejemplo de las primitivas, sino que se muestra un ejemplo de cada una de ellas, tanto del nivel de solicitud como de la indicación, como de la respuesta, como de la confirmación. Ok, en pantalla se observa algo que nos permite visualizar y poder entender mejor el concepto de capas, protocolos e interfaces. Tenemos que existen 5 capas, que también pueden ser llamados niveles, más el medio físico, que comprenden diferentes conceptos como pueden también ser las capas de protocolo y también las capas de interfaces, sino que el protocolo implica la comunicación entre dos niveles, bueno, el mismo nivel de dos hosts distintos, mientras que las interfaces entienden sobre la comunicación entre distintos niveles pero en un solo host. Aquí podemos dar un ejemplo de cómo se vería esto representado en una situación relativamente típica del mundo real. Tenemos la arquitectura filósofo-traductora secretaria, que consiste en un mensaje escrito por un monje, por cualquier persona realmente, que necesita ser traducido a otro idioma y ser leído por otra persona que hable solamente ese idioma. La estructura sería la siguiente. La persona envía un mensaje, lo escribe. Solo envía a la información, a un medio traductor que le indica al traductor del otro extremo de la comunicación el cómo debería traducir el mensaje. Y también luego se lo envía a la secretaria de su misma estación, en la cual esta le indica al secretario del otro extremo cómo manejar la información. Luego se la envía. Luego esta secretaria del otro extremo, con la información recibida, puede enviársela de regreso, no de regreso, sino hacia el traductor de su propia estación. Y este, con la información que fue escrita por la traductora del otro extremo, podrá saber cómo traducirla para enviársela a la persona, en este caso el filósofo, que es quien debería recibir el mensaje. Y puede entenderlo perfectamente ya que ahora está traducido. Básicamente es un proceso de traducción, de eh, información sobre la traducción, luego información para el envío y luego proceder con todo ello. Observamos en pantalla otro ejemplo. En este caso, un ejemplo de flujo de información que soporta una comunicación virtual en la capa 5. Podemos observar cómo ambos extremos poseen la misma estructura y cómo se comunican los diferentes niveles con su protocolo y cómo se comunican las distintas capas con las interfaces. Ahora, hay otros conceptos importantes a entender, como es el diseño de factores en las capas. Tenemos diferentes conceptos que debemos estudiar, como pueden ser el direccionamiento, el control de errores, el control de flujo, la multiplicación o el enrutamiento. Relación entre servicios y protocolos. Tenemos servicios orientados a la conexión y servicios que no están orientados a la conexión. Podemos observar la tabla en pantalla que nos permite observar diferentes tipos de servicios orientados a la conexión y no orientados a la conexión y ejemplos de cada uno. Por ejemplo, tenemos entre los orientados a la conexión, el flujo confiable de mensajes, el flujo confiable de bytes, perdón, y la conexión no confiable. Mientras que en los no orientados a la conexión tenemos datagramas no confiable, datagrama confirmado y la solicitud de respuesta. Ok, tenemos diferentes primitivas de servicio. Podemos observar en pantalla algunas. Tenemos la primitiva listen, que bloquea en espera de una conexión entrante. Connect, que establece una conexión con el igual en espera. Receive, que bloquea en espera de un mensaje entrante. Send, envía un mensaje al igual. Y disconnect, que da por terminada una conexión. Estas son 5 primitivas de servicio para la implementación de un servicio simple orientado a la conexión. En pantalla observamos un ejemplo de paquetes enviados en una interacción simple cliente-servidor sobre una red orientada a la conexión. Podemos ver diferentes pasos con primitivas de servicio como la solicitud de la conexión, luego devuelve la ACK, luego pide una solicitud de datos, luego brinda una respuesta y luego ambos se desconectan. Ahora podemos ver la relación entre un servicio y un protocolo. Se puede ver cómo los servicios son proporcionados por la capa inferior. En este caso, la capa K más 1 llega con un servicio que es proporcionado por la capa K. Es decir, entre medio camino de ellos hay un servicio que es proporcionado por la capa K. Vale, ahora pasamos con el modelo de referencia OSI. Existen principios para las 7 capas del modelo OSI, que son las capas creadas para diferentes abstracciones
Cada capa realiza funciones bien definidas. La función de cada capa se debe elegir con la intención de definir protocolos estandarizados internacionalmente, minimizar el flujo de información entre interfaces entre los límites de las capas y el número de capas óptimas. En pantalla podemos ver un ejemplo del modelo de referencia OSI. Podemos observar cómo es bastante similar a los modelos anteriormente vistos, siendo que la diferencia es que en este caso se especifican los diferentes niveles de la capa OSI, como aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos y el nivel físico. Y aquí podemos observar detenidamente cuáles son los niveles anteriormente mencionados. Cada nivel del modelo OSI tiene un número asociado, empezando desde el nivel físico con el 1, el nivel de enlace sería el 2, el nivel de red es el 3, el nivel de transporte es el 4, el nivel de sesión es el 5, el nivel de presentación es el 6 y el nivel de aplicación sería el nivel 7. Empezando por el nivel 7 o nivel de aplicación, podemos decir algunas cosas, como que es la más cercana al usuario, suministra servicios de red a las aplicaciones de usuario, no proporciona servicios a ninguna capa OSI, ejemplos de dichos procesos de aplicación son los programas de hoja de cálculo, etc. Establece la disponibilidad de los potenciales socios de comunicación, sincroniza y establece acuerdos sobre los procedimientos de recuperación de errores y control de la inseguridad de los datos. Y los dispositivos y protocolos que usan este nivel son el PC, los servidores, SMTP, WWW y FTP. Resumidamente podemos ver que el nivel de aplicación proporciona servicios de red a procesos de aplicación como pueden ser correo electrónico, transferencia de archivos y emulación de terminales. Ahora pasando al nivel 6 o nivel de presentación, mientras que el nivel de aplicación se encarga de la semántica, el significado de la información intercambiada, el nivel de presentación está relacionado con la sintaxis de los datos intercambiados entre dos entidades de aplicación. Este nivel es el que garantiza el carácter abierto del modelo ISA, ya que se encarga de las funciones de interpretación y presentación de la estructura de la información recibida. Podemos resumir que su función es la conversión entre distintas representaciones de datos y terminales y organizaciones de sistemas de ficheros con características diferentes. Y los dispositivos y protocolos que usan estos son la pasarela, la comprensión y el encriptado. A modo de resumen, podemos decir que el nivel de presentación se encarga de la representación de los datos, como garantizar que los datos sean legibles para el sistema receptor, garantizar el formato de los datos, estructura de los datos y negociar la sintaxis de transferencia de datos para la capa de aplicación. Nivel 5 o de sesión. Este nivel recoge una serie de mecanismos que permite controlar y coordinar el flujo de datos entre procesos de aplicación, proporciona sus servicios a la capa de presentación, sincroniza el diálogo entre las capas de presentación de los dos hosts y administra su intercambio de datos, regula la sesión, ofrece disposiciones para una eficiente transferencia de datos, la clase de servicio y un registro de excepciones acerca de los problemas de la capa de sesión, presentación y aplicación. Podemos entonces resumir que la función del nivel 5 o nivel de sesión es establecer la comunicación entre aplicaciones, mantenerlas y finalizarlas en el momento adecuado. También proporciona los pasos necesarios para entrar en un sistema utilizando otro. Permite a un mismo usuario realizar y mantener diferentes conexiones a la vez, o lo llamados sesiones. Los dispositivos y protocolos que utilizan el nivel sesión son las pasarelas, también llamadas gateways. Acordando lo anteriormente mencionado, el nivel sesión se encarga de la comunicación entre hosts, estableciendo, administrando y terminando las sesiones entre aplicaciones. Nivel 4 o de transporte. Se encarga de asegurar que las unidades de datos son entregadas sin errores, en secuencia y sin duplicaciones ni pérdidas. Se puede extender un poco diciendo que su función es asegurar que el receptor reciba exactamente la misma información que ha querido enviar el emisor, y a veces asegura al emisor que el receptor ha recibido la información que le ha sido enviada. Envía de nuevo lo que no haya llegado correctamente. Los dispositivos y protocolos que hacen uso de ese nivel son la pasarela, también llamada gateway, los UDP, TCP y SPX. Entonces podemos decir que el nivel de transporte se encarga de las conexiones de extremo a extremo. Se ocupa de aspectos de transporte entre hosts, la confiabilidad del transporte de datos, establecer, mantener, terminar circuitos virtuales, detección y recuperación de fallas y control de flujo de información. Nivel 3 o nivel de red.
Este nivel permite la transferencia de datos entre sistemas finales a través de uno o varios tipos de redes de datos. El propósito de este nivel es proporcionar una comunicación extremo a extremo a las entidades de transporte que soporta y permitir la transferencia transparente de todos los datos enviados entre las entidades del nivel de transporte. Resumidamente se puede decir que su función es establecer las comunicaciones y determinar el camino que tomarán los datos en la red. Los dispositivos y protocolos que utilizan este nivel son el encaminador, también llamado router, y la IP y IPX. Entonces se puede decir que el nivel de red se encarga del direccionamiento y elegir la mejor ruta, proporcionar conectividad y selección de ruta entre los sistemas finales y el dominio del enrutamiento. Nivel 2 o nivel de enlace. Este nivel detecta y posiblemente corrige los errores que ocurren en el nivel físico y así proporciona una línea libre de errores de transmisión a nivel de red. Su función es dividir el flujo de bits en unidades como formato, tramas, intercambiando estas unidades mediante el empleo de protocolos. Los dispositivos y protocolos que hacen uso del nivel 2 son los puentes o bridges, los protocolos HDLC y LLC. Se puede decir entonces que el nivel de enlace de datos se encarga del acceso a los medios, permitir la transferencia confiable de los datos a través de los medios y el direccionamiento físico, topología de red, notificaciones de errores y control de flujo. Finalmente tenemos el nivel 1 o nivel físico. Se encarga de la transmisión de bits a través del medio físico. El nivel físico no se apoya en los servicios de ningún otro nivel y tampoco añade ninguna cabecera a la información proveniente del nivel anterior. Tiene 4 tipos de características importantes que son las mecánicas, eléctricas, funcionales y procedimentales. Su función entonces es ocuparse de la transmisión del flujo de bits a través del medio. Los dispositivos y protocolos que hacen uso del nivel 1 son los cables, tarjetas y repetidores, hubs. Los protocolos son RS-232 y X21. Entonces, podemos decir que el nivel físico se encarga de la transmisión binaria, a través de cables, conectores, voltajes y velocidades de datos. Ahora continuamos con el modelo de referencia TCP/IP, empezando por su definición. Esta arquitectura se llegó a conocer como el modelo de referencia TCP/IP de acuerdo con sus dos protocolos primarios. La filosofía de diseño que respalda el modelo se explica en Clark 1988. Se necesitaba una arquitectura flexible debido a que preveían aplicaciones con requerimientos divergentes, desde transferencia de archivos a la transmisión de palabras en tiempo real. En pantalla podemos ver una comparación entre el modelo OSI y el modelo TCP/IP. La principal diferencia y más obvia es que en el modelo TCP/IP no está el nivel de presentación o nivel de sesión y los niveles enlace de datos y física se encuentran en un solo nivel llamado host a red. En pantalla se ejemplifican o se visualizan gráficamente los niveles del modelo TCP/IP, restando el nivel físico, que son los niveles de red, internet, transporte y aplicación. El nivel 4 o nivel de aplicación del modelo TCP/IP proporciona transferencia de datos extremo a extremo, asegurando que los datos sigan en el mismo orden en que han sido enviados y sin errores. Los protocolos más utilizados con el nivel de aplicación o nivel 4 son los protocolos FTP, HTTP, SMTP, DNS y TFTP. Continuamos con la capa de transporte o nivel 3. La capa de transporte se refiere a los aspectos de calidad de servicio con respecto a la confiabilidad, el control de flujo y a la corrección de errores. Uno de sus protocolos, el protocolo para el control de la transmisión, también llamado TCP, ofrece maneras flexibles y de alta calidad para crear comunicaciones de red confiables, sin problemas de flujo y con un nivel de error bajo. TCP entonces es un protocolo orientado a la conexión. Mantiene un diálogo entre el origen y el destino mientras empaqueta la información de la capa de aplicación en unidades denominadas segmentos. Es orientado a la conexión. Esto no significa que el circuito exista entre los computadores que se está comunicando. Eso sería una conmutación de circuito. Significa que los segmentos de la capa 4 viajan de un lado a otro entre los hosts para comprobar que la conexión exista lógicamente para determinado periodo. Esto se conoce como conmutación de paquetes. Pasamos al nivel 2 o nivel de Internet. El propósito de esta capa es enviar paquetes de origen desde cualquier red Internetwork de redes y que estos paquetes lleguen a su destino independientemente de la ruta y de las redes que utilizaron para llegar hasta ahí. El protocolo específico que rige esta capa se denomina protocolo de Internet o IP. En esta capa se produce la determinación de la mejor ruta y la comunicación de paquetes. Esto se puede comparar con el sistema postal. Cuando envía una carta de correo,
usted no sabe cómo llega al destino, existen varias rutas posibles. Lo que le interesa, sin embargo, es que la carta llegue sí o sí al destino. Finalmente tenemos el nivel 1 o nivel de acceso a la red. El nombre de esta capa es muy amplio y se presta a confusión. También se denomina capa de host a red. Es la capa que se ocupa de todos los aspectos que requiere un paquete de IP para realizar realmente un enlace físico y luego realizar otro enlace físico. Esta capa incluye los detalles de la tecnología LAN y WAN y todos los detalles de las capas físicas y enlaces de datos del modelo OSI. Se puede decir que controla la interfaz de un sistema final y una subred. En pantalla podemos ver una imagen que nos ilustra cuáles son los protocolos que son utilizados por cada capa. Por ejemplo, tenemos que en la capa aplicación son utilizadas los protocolos HTTP, SMTP, RTP y DNS, o que en la capa de Internet se utilizan los protocolos IP y ICMP. También se puede ver en esta imagen una especie de diagrama o de mapa conceptual que nos permite ubicarnos en cómo sería la distribución de los protocolos dependiendo de la capa, cómo cada uno se conecta con los demás. Podemos observar que las capas del nivel 1 se comunican con la única nivel 2, que es el nivel de red, que contiene únicamente el protocolo IP. Y cómo se comunica con el siguiente nivel, que contiene TCP y UDP, y cómo esta luego se comunica con las del nivel 4, que son las de nivel de aplicación y contienen protocolos como el HTTP, SMTP, DNS o TFTP. Y aquí tenemos otra imagen que nos ilustra de una manera distinta. Ahora, también existen similitudes entre el TCP/IP y el modelo OSI. Entre ellas podemos ver que ambos se dividen en capas, ambos tienen capas de aplicación, aunque incluyen servicios muy distintos. Ojo, también ambos tienen capas de transporte y redes similares. Se supone que la tecnología es de conmutación de paquetes y no de conmutación de circuitos. Y los profesionales de networking deben conocer ambos, o sea que son conocimientos válidos para cada persona que se dedica a esto. Se ha de notar que el modelo utilizado en el libro es el mostrado en pantalla, que contiene la capa 1, que es la capa física, la capa 2, que es la capa de enlace de datos, la 3, que es la capa de red, la 4, que es la capa de transporte, y la 5, que es la capa de aplicación. Continuando con la comparación de los modelos de referencia OSI y TCP/IP, podemos determinar que existen ciertos conceptos centrales para el modelo OSI, que son los conceptos de servicios, interfaces y protocolos. Ahora, el modelo OSI puede ser beneficioso en algunos casos, sin embargo, existen críticas y protocolos. Por ejemplo, tenemos que algunas de las críticas son que salió en un mal momento, tiene mala tecnología, malas implementaciones o mala política. Podemos ver en pantalla algunos ejemplos de redes. Tenemos la red Internet, la ARPANET, que es la predecesora de Internet, la NSFNet, las redes de telefonía móvil de tercera generación, la Wireless LAN 802.11 y RFID y redes de sensores. En pantalla podemos observar dos ejemplos de redes. La red A es un ejemplo de estructura de sistema telefónico, mientras que la B es el sistema de comunicación distribuida propuesto por Baran. Ahora se aprecia el diseño original de ARPANET, la predecesora de Internet.